En los actuales momentos en que el Estado ecuatoriano vive un nuevo marco jurídico, producto de la nueva Constitución de la República del Ecuador, aprobada en Montecristi, o redactada más bien dicho en Montecristi, en el año 2008, y luego aprobada por el pueblo ecuatoriano mediante un referéndum, cambia todo lo que significa el marco jurídico del Estado y por ende también el marco jurídico de la educación. Aparece en el 2011, exactamente el 31 de marzo, la nueva Ley Orgánica de Educación Intercultural, cuya publicación en el registro oficial marca un hito muy importante en el tema del enfoque de derechos que tiene hoy en día la educación ecuatoriana. Quiero referirme hoy, a través de este medio, a todos los colegas docentes, a todas las colegas docentes, principalmente aquellos colegas directivos de las instituciones educativas del país y en particular a los señores rectores, rectoras, directores y directoras de las instituciones educativas fiscales, fiscomisionales, particulares, municipales, policiales, militares. Me voy a referir al tema del debido proceso en la disciplina escolar. El artículo 7, literal M, de la LOEI, Ley Orgánica de Educación Intercultural, en adelante diremos únicamente las siglas, establece que el estudiante tiene derecho a que se le garantice el debido proceso en los presuntos o presuntas violaciones del reglamento, de la ley, de la Constitución y del Código de Convivencia Institucional. En resumen, cuando comete faltas disciplinarias de estudiante, la autoridad institucional realizará el correspondiente debido proceso para imponer la respectiva acción educativa disciplinaria. El tema de hoy entonces es el debido proceso en la disciplina estudiantil. Vamos a partir de la definición del debido proceso como garantía, como derecho. Los tratadistas dicen que es un derecho, que es una garantía. Sin embargo, la Constitución de la República establece claramente que se garantizará el derecho al debido proceso. El doctor Hermes Sarango, en su obra El debido proceso y el principio de motivación de las resoluciones, expresa que el debido proceso es el conjunto de derechos que le asiste a toda persona humana, reconocidos por la Carta Política que procura la igualdad entre las partes, el respeto a las garantías fundamentales y obtener de los órganos judiciales y administrativos un proceso transparente y oportuno. Es muy clara y hemos cogido esta definición para establecer que el derecho al debido proceso, como lo manifiesta el doctor Luis Cueva Carrión y lo ratifica el doctor Sergio García Ramírez y muchos estudiosos del derecho constitucional, es el debido proceso, decimos, es un derecho de rango superior, que está, como dice este autor Hermes Sarango, en la Carta Política, es decir, en la Constitución de la República. Otra definición del debido proceso encontramos, y hemos escogido, del autor Diego Mogrovejo, un jurisconsulto de connotado prestigio, profesor universitario, constitucionalista, funcionario del sistema judicial ecuatoriano. Nos dice que el debido proceso se puede conceptualizar como un derecho constitucional, integrado por garantías básicas, instituido como un conjunto de formalidades que se debe respetar por toda autoridad pública con el objeto de resguardar los derechos fundamentales en todo procedimiento en el que se determinen derechos y obligaciones. Dos sabias definiciones que
no están por encima de otros autores, pero que para este tema del debido proceso en la disciplina estudiantil hemos traído a esta charla, a esta conferencia. Pero vamos a detenernos un momento en esta definición del doctor Mogrovejo. Es un derecho constitucional, por lo tanto, en la educación no podemos evadir el cumplimiento y el respeto a una norma de carácter constitucional. Pero además nos dice que está integrado por garantías básicas, que son las que hoy vamos a desarrollar aplicadas al proceso disciplinario para las presuntas faltas disciplinarias. Instituido con un conjunto de formalidades, por supuesto que el debido proceso, al ser un derecho y que tiene garantías, tiene un conjunto de procedimientos que son los que generalmente no los ejecutamos, no los desarrollamos en las instituciones educativas y nos vemos abocados a serios problemas cuando el padre de familia o el estudiante o las instituciones de protección de derechos de los niños y adolescentes denuncian o abocan conocimiento de estos hechos, y generalmente los señores rectores, directores han sido sancionados por haber impuesto una acción educativa disciplinaria violentando, vulnerando estos procedimientos que conjugan las garantías del debido proceso. Nos dice también que debe respetar toda autoridad pública. Así es, por eso es que nos hemos preocupado, nos ha inquietado hacer esta charla y estudiar este tema del debido proceso, porque, como bien dice la ley y el reglamento a la ley, los rectores y directores son la máxima autoridad de los establecimientos y es una autoridad pública. ¿Por qué? Porque están prestando sus funciones, están realizando en un establecimiento cuya función es el servicio público. Y aquí debe aclararse que a pesar de que puede haber instituciones de carácter privado, particulares, como reconoce la ley, no es que se abstraen del cumplimiento del derecho público, porque tal como dice la Constitución, son entidades que el Estado les ha dado la facultad, la potestad de prestar ese servicio que es exclusivo, que es privativo del Estado, por lo que funcionan privadamente, pero deben cumplir todas las normas de carácter o característica del derecho público. Y finalmente nos dice que el debido proceso, estamos hablando de la definición del doctor Mogrovejo, que el debido proceso debe cumplir la autoridad pública con el objeto de resguardar los derechos fundamentales. Esto es una maravillosa definición, puesto que aquí nos dice: señores rectores, señores directores, usted debe cumplir el debido proceso, porque de lo contrario estaría vulnerando derechos fundamentales. ¿Qué significa? Los mismos derechos humanos. Mire, si nosotros violentamos el debido proceso en la instauración de los procesos disciplinarios, estaríamos violentando una serie de normas que están consagradas en los derechos humanos, en la Constitución de la República, en la Ley Orgánica de Educación Intercultural, y vamos a ver más adelante en qué otros cuerpos legales. Vamos a hacer una breve historia del debido proceso. El debido proceso en la educación es bastante nuevo, muy nuevo diríamos nosotros. Aparece ligeramente en el Reglamento General a la Ley de Educación, emitido en el año 1985. En el artículo 142, literal M, decía que el estudiante tiene derecho a no ser sancionado sin que previamente se le haya escuchado. De alguna manera se configura el derecho a la defensa, no el debido proceso en sí, como ahora lo garantiza la LOI y lo garantiza su reglamento. Pero de todas maneras había que escuchar al estudiante. Tenemos casos por miles que, sin embargo, de que el 142 literal M desde 1985 garantizaba el que se le escuche al estudiante, las instituciones educativas no lo respetaban. El estudiante era llevado a la inspección, al rectorado. Había un artículo 270 del reglamento que decía que había una comisión de disciplina que podía ser juzgado por la junta de curso,
Bueno, una serie de cosas que realmente no tenían nada que ver con el debido proceso. Las juntas de curso resolvían el bajar la calificación o la nota, dejarles aplazados en 3 materias, bajarles la calificación de la disciplina sin que se haya escuchado previamente el estudiante. Parece ser que el Ministerio de Educación en sus investigaciones, sus estadísticas, le arrojaron estos datos, y es que, allanándose a la Constitución, en este principio de irradiación de la Constitución, en este principio de la supremacía constitucional, la Ley Orgánica de Educación Intercultural en el 2011, como hemos explicado en el artículo 7 literal M, garantiza el debido proceso de estudiantes y lo desarrolla, por supuesto, el Reglamento General a la Ley de Educación. Hay algunos cuerpos legales que garantizan el debido proceso y que debemos observar. Tenemos primero, pues ya se ha dicho, la Constitución de la República en el artículo 76. Nosotros tenemos que manejar como educadores ese artículo de la Constitución, puesto que estamos obligados a respetar el debido proceso. Y ya en otra oportunidad hablaremos sobre el debido proceso en la evaluación. En este momento, pues la charla se circunscribe únicamente al debido proceso en la disciplina. Tenemos la Constitución, como queda dicho. Tenemos los derechos humanos, el artículo 10 y 11, los derechos humanos, la garantía del juicio, el derecho a la defensa, la presunción de inocencia. Tenemos asimismo el artículo 41 del Código de la Niñez y la Adolescencia. Allí está claramente establecido. Se establece el derecho a la defensa y además dice que cuando las instituciones educativas sigan un proceso disciplinario, deben garantizar el derecho a la defensa del estudiante y de sus progenitores. Y muchas veces no se han dado estos hechos, y creo que inclusive de alguna investigación que hemos realizado, todavía en el país no se cuenta con este tipo de procedimientos en el que al imponer una acción educativa disciplinaria al estudiante como consecuencia de una falta disciplinaria, se respeta el debido proceso en función de lo que dice el Código de la Niñez y la Adolescencia. Ya hemos dicho la Ley Orgánica de Educación Intercultural en su artículo 7. También tenemos el Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural en el artículo 344, que se refiere a que debemos cumplir, debemos respetar, aplicar el artículo 76 de la Constitución y el 136 de la LOI, en el que se garantiza que debe juzgarse, que debe realizarse el proceso disciplinario, y para los profesores del proceso sancionatorio, respetando el debido proceso, el derecho a la defensa, y algo muy particular que hace hincapié en la Ley de Educación en el artículo 136, que dice el respeto a la dignidad humana. Asimismo tenemos en los códigos de convivencia institucionales que debe incorporarse el debido proceso, principalmente el derecho a la defensa, porque el artículo 331 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación así lo manifiesta. Dice que las faltas leves y las faltas graves se resolverán, se conocerán y resolverán al interno de las instituciones educativas. ¿Y qué dice? De acuerdo con los mecanismos establecidos en el Código de Convivencia. Miren cuán importante es, por ejemplo, la construcción participativa del Código de Convivencia de manera técnica, observando los procesos determinados por el Ministerio de Educación. Sin embargo, muchos establecimientos educativos, hay que decirlo con pena, no lo realizan de esa manera. No están los procedimientos. Cuando nosotros hemos tenido la oportunidad de ser invitados, nos han honrado en que nos han invitado a algunos colegios del país a dar este tipo de charlas a los señores rectores, rectoras, a los señores profesores, a las distinguidas autoridades de las instituciones educativas, nos hemos dado cuenta que realmente no hay estos procedimientos, no cuentan con estos procedimientos incluidos en el Código de Convivencia. Tanto es así que nos han preguntado, ¿y cómo juzgamos que el estudiante hace tal cosa?
Yo les respondo, ¿qué dice su código de convivencia? Porque, repito, el código de convivencia es un instrumento sustancial, importantísimo para los procesos disciplinarios por faltas leves y faltas graves, ya que, repito, el 330 del Reglamento General a la Ley de Educación es absolutamente claro. Las faltas leves y las faltas graves serán conocidas y serán resueltas de acuerdo con los mecanismos establecidos en el Código de Convivencia. Pero agrega algo, garantizando el derecho a la defensa. Entonces, no es que podemos hacer en el Código de Convivencia cualquier procedimiento, sino un procedimiento que garantice el derecho a la defensa y, por lo tanto, el debido proceso. Entonces, vamos a pasar adelante y vamos a detenernos en lo que dice el artículo 7 de la LOI. Es importante que nosotros, así como hemos repetido por 2 ocasiones lo que manifiesta el 331, también es necesario que se establezca el germen, diríamos nosotros, de la garantía del debido proceso. Ya no solamente como ciudadanos en el artículo 76 de la Constitución, sino como estudiantes. ¿Qué dice el artículo 7, literal M de la LOI? Dice que el estudiante tiene derecho a ejercer su derecho constitucional al debido proceso en toda acción orientada a establecer la responsabilidad de las y los estudiantes por un acto de indisciplina o violatorio de las normas de convivencia del establecimiento. Aquí hay que rescatar algo. Y el legislador lo hace con absoluto conocimiento, con absoluta claridad. Claro, hay que permitirle el ejercicio del derecho a la defensa, del derecho al debido proceso del estudiante. Pero en ciertas cosas nomás, en ciertos actos. No. Aquí dice con absoluta claridad, en toda acción orientada a establecer la responsabilidad de los estudiantes por un acto de indisciplina. Lo que significa, y voy a responder a muchas consultas que me han hecho al correo, que han hecho los comentarios al blog, que han llamado por teléfono y lo han hecho principalmente los maestros y los directivos en las charlas que solemos dar nosotros a nivel del país. Decirles que las faltas leves también merecen un proceso respetando el debido proceso. Porque aquí nos dice que es en toda acción orientada a establecer la responsabilidad por un acto de disciplina. Y si es una falta leve, consecuentemente es un acto de indisciplina. Y claro está, el artículo 344 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación dice con diáfana claridad que para imponer las acciones disciplinarias en todo proceso sancionatorio o disciplinario, sancionatorio para los adultos, disciplinario para los estudiantes, se debe observar el debido proceso establecido en el artículo 76 de la Constitución y cita el 136 de la Ley Orgánica de Educación, por supuesto, porque el 136, repetimos, dice con absoluta claridad que todo proceso sancionatorio o disciplinario debe observarse el debido proceso, el derecho a la defensa y el respeto a la dignidad humana. El Código de la Niñez y la Adolescencia se protege a los adolescentes en el sentido de que establece en el artículo 249 sanciones para las autoridades que no cumplen con el respeto al debido proceso. En el 249, numeral 5 y 6, establece que la violación al debido proceso en la imposición de sanciones disciplinarias
es considerada como infracción en contra del derecho a educación. Hay una multa que establecen, pero claro, a veces estamos felices y contentos debido a que los padres de familia y los estudiantes no conocen esos conceptos jurídicos, esas disposiciones a las cuales pueden acudir. Pero cuidado, hoy hay la materia de ciudadanía, en la que precisamente en el primer bloque, en el tratamiento de los derechos, deberes y obligaciones, y a lo largo de esta asignatura, los estudiantes van conociendo sus derechos, por supuesto sus deberes, sus obligaciones, sus responsabilidades, pero principalmente aquellos conceptos de promoción, de ejercicio y principalmente de exigibilidad de derechos. El reglamento general a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, en el artículo 331, establece la competencia que tiene el rector para juzgar, diríamos, o quitando la palabra, no lo judicialicemos, digamos, para realizar el proceso disciplinario para las faltas leves y para las faltas graves. Y allí dice el 331, hemos repetido, que debe garantizar el derecho a la defensa. Es muy importante conocer que en el artículo 136 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, y ojo, no está en el reglamento, no está en el acuerdo 434 que se expidió en el 2012, no, está en la Ley Orgánica de Educación Intercultural en el artículo 136. A renglón seguido de que se dispone que se garantice el derecho a la defensa, el debido proceso y la dignidad humana, dice que en el caso de que no se garantice el derecho a la defensa, expresamente dice que si es que el estudiante queda en indefensión, el proceso será de nulidad absoluta. Miren la consecuencia jurídica, queridos colegas docentes, directivos de instituciones. Quizá esto también está dirigido para los señores estudiantes, para aquellos líderes estudiantiles, para los señores padres de familia, que deben conocer este derecho, para que acudan responsablemente a hacer la defensa. Incluso pueden contratar un abogado para que sean defendidos sus hijos en un proceso disciplinario. Ya veremos en otro tema todo el proceso en la práctica, desde la notificación a la audiencia hasta la resolución. En esta oportunidad, pues, vamos a concluir con esta parte quizá introductoria para que ustedes nos sigan a través de este medio y busquen en nuestro canal de YouTube la conferencia que a continuación, pues en otro momento la grabaremos, en la que continuaremos con este nuevo marco jurídico, con la explicación de este nuevo marco jurídico que rige la educación ecuatoriana, principalmente alrededor de los procesos disciplinarios. Muchas gracias.